Bienvenidos nuevamente, futuros colegas. En la primera hora hablamos de la Constitución y la pirámide normativa. Ahora, en esta segunda clase, vamos a descender a los niveles donde se juega su libertad y su patrimonio. El nivel orgánico, el ordinario y el reglamentario. Vamos a hablar de las leyes que muerden. Empecemos con el nivel orgánico, y aquí el protagonista absoluto es el Código Orgánico Integral Penal, COIP. Si hay un artículo que deben recitar dormidos, es el artículo 146, homicidio culposo por mala práctica profesional. Este artículo dice que si ustedes, al infringir un deber objetivo de cuidado, matan a un paciente, se van a la cárcel de 1 a 3 años, y si lo hacen con acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, la pena sube de 3 a 5 años. Pero no se asusten, analicémoslo. La ley no los castiga por el resultado, la muerte, porque en emergencias la gente muere. La ley castiga la infracción al deber de cuidado. ¿Cómo se infringe ese deber? A través de 4 jinetes del apocalipsis legal: negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia. La negligencia es el hacer menos, la pereza, la omisión. Ejemplo clásico: salen a un turno y no revisan la ambulancia. Llegan a un paro cardíaco y el tanque de oxígeno está vacío, o el desfibrilador no tiene batería. El paciente muere. Eso es negligencia criminal. No fue el infarto, fue su falta de revisión. La impericia es la falta de técnica, el no saber hacer. Un tecnólogo recién graduado que intenta poner un catéter venoso central o hacer una traqueostomía sin entrenamiento ni certificación y le corta la yugular al paciente. Eso es impericia. Si no saben hacerlo, no lo hagan. La imprudencia es el arriesgarse sin necesidad, el hacer más de la cuenta. El conductor que baja por la avenida Simón Bolívar a 140 kilómetros por hora lloviendo, con un paciente estable y se vuelca matando al paciente. Eso no es heroísmo, es un delito, y la inobservancia es ignorar los protocolos escritos. Si el protocolo de trauma dice poner collarín, y ustedes no lo ponen porque ya llegamos, y el paciente queda tetrapléjico, eso es inobservancia. El COIP también tiene el artículo 153, abandono de persona. Esto es crítico. Una vez que ustedes llegan a la escena y hacen contacto visual con el paciente, ya son sus garantes. No pueden irse porque el paciente es grosero o porque ya acabó mi turno. Y escuchen bien: dejar a un paciente en el pasillo del hospital o en la sala de espera sin entregárselo en la mano a un médico o enfermera, el famoso hand-off, es abandono de persona. Si ese paciente se complica en la sala de espera porque nadie sabía que estaba ahí, la culpa es de ustedes. La transferencia debe ser formal. Bajemos al nivel ordinario con la Ley de Derechos y Amparo del Paciente. El artículo 10 define emergencia como cualquier situación que amenace la vida o función de manera inminente. Lo importante aquí es que la ley prohíbe exigir pagos, cheques o tarjetas de crédito antes de atender una emergencia. Esto es su arma contra la ley de la billetera. Si ustedes llegan a una clínica privada con un paciente crítico y el guardia o la recepcionista les dicen: no lo bajen, aquí no tenemos convenio, o tiene que dejar una garantía, ustedes citan el artículo 10 y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Salud. Tienen la autoridad legal para exigir que reciban y estabilicen al paciente. No se den la vuelta para ruletear al paciente por la ciudad. Eso los hace cómplices de la negativa de atención. Ustedes se plantan, ingresan al paciente al shock room y luego reportan a la autoridad. En el nivel reglamentario tenemos a la ACESS y la ARCSA. La ACESS nos da el permiso de funcionamiento. Ustedes deben saber que una ambulancia sin permiso vigente es un vehículo ilegal. Si trabajan en una unidad pirata y pasa algo, no tienen defensa. Además, las ambulancias tienen tipología: tipo A, transporte; tipo B, soporte vital básico; y tipo C, avanzado. Ustedes no pueden hacer procedimientos de tipo C en una ambulancia tipo A que no tiene el equipo. Eso es imprudencia. La ARCSA regula los medicamentos. El Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos les dice qué pueden usar. Si los encuentran con fentanilo o ketamina en una unidad básica sin médico, eso puede ser considerado tráfico de estupefacientes o ejercicio ilegal de la profesión.
Y cuidado con los medicamentos caducados. Tenerlos en el botiquín es una infracción grave que denota negligencia administrativa y operativa. Vamos a los procedimientos prácticos. El consentimiento informado es obligatorio. No es solo un papel, es un proceso. Deben evaluar la capacidad del paciente. Glasgow, orientación. Si el paciente está consciente, deben explicarle qué van a hacer. Pero en emergencia vital, paciente inconsciente, paro, shock, aplicamos la excepción de emergencia. Asumimos que quiere vivir y actuamos. No pierdan tiempo buscando familiares si el paciente se muere. El manejo de cadáveres en vía pública es otro tema delicado. Ustedes constatan la muerte, tanatodiagnóstico. Si es muerte violenta o en vía pública, se convierte en escena del crimen. No muevan el cuerpo, no lo tapen con sábanas de la ambulancia, contaminan la evidencia, no le saquen la billetera para ver el nombre. Su trabajo termina al confirmar la muerte. Entregan la custodia a la Policía Nacional. Si mueven o alteran la escena, pueden ser procesados por fraude procesal. Y si el paciente tiene sospecha de COVID o infecciosa, se aplica el protocolo de bioseguridad, bolsa impermeable, desinfección y etiquetado con la tarjeta de identificación de cadáver. Nunca abandonen un cuerpo. Deben entregarlo con acta de custodia. El formulario 002 es su escudo. Lo que no está escrito no se hizo. Llenar este formulario no es burocracia, es defensa. Los tiempos son vitales para justificar demoras. Los signos vitales deben ser seriados, al inicio y al final, para demostrar que monitorearon al paciente. Y la narrativa debe ser técnica y objetiva. No pongan paciente borracho, pongan paciente con halitosis alcohólica y disartria. Si el paciente se niega a ser atendido, deben llenar la parte de descargo de responsabilidad, hacerle firmar a él y a testigos. Eso lo salva del delito de abandono. Finalmente, quiero hablar de errores comunes que deben erradicar. Primero, el mito de la ley del buen samaritano. En Ecuador, eso no aplica para ustedes. Ustedes son profesionales con posición de garante. Si ven un accidente en su día libre y deciden ayudar, se les exigirá un estándar de cuidado profesional, no del ego. Segundo, la obediencia ciega a órdenes médicas verbales. Si un médico por radio les da una orden que es claramente mortal, ejemplo, una dosis absurda, ustedes tienen el deber de cuestionarla. La obediencia debida no exime de culpa si el error era evidente para su nivel de formación. Y tercero, la documentación deficiente. Nunca alteren un formulario después del turno para arreglarlo. Eso es falsedad ideológica en documento público y es un delito doloso. Es imperativo que diseccionemos con bisturí el inciso tercero del artículo 146 del COIP, ese que eleva la pena de 3 a 5 años de cárcel. La ley habla de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Muchos paramédicos creen que esto solo aplica a cirugías complejas, pero aplica perfectamente a la ambulancia. Desglosemos estos términos en su realidad. Una acción innecesaria es aquella que no tiene indicación clínica. Por ejemplo, colocar un collarín cervical a un paciente que se torció el tobillo jugando fútbol y no tiene mecanismo de trauma espinal ni dolor de cuello. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero si ese collarín mal puesto le causa una úlcera por presión o dificulta su vía aérea, causaron un daño por una acción innecesaria. Una acción peligrosa es la que eleva el riesgo más allá de lo permitido. Ejemplo, realizar una maniobra de Christeler, empujar el fondo uterino, durante un parto en la ambulancia. Esa maniobra está proscrita por peligrosa, riesgo de ruptura uterina, y una acción ilegítima es la que va contra la norma o para la cual no están facultados. Aquí entra el fantasma del intrusismo profesional. El intrusismo es una plaga en nuestro medio. Ocurre cuando un profesional de nivel técnico o tecnológico intenta realizar procedimientos que son exclusivos del nivel médico o de especialidad, sin tener la competencia ni la certificación. He visto tecnólogos que, por sentirse héroes o por exceso de confianza, intentan realizar una cricotiroidotomía quirúrgica o administrar sedación profunda para intubar, secuencia de intubación rápida, en una ambulancia básica, sin médico a bordo y sin los fármacos de rescate. Si eso sale mal, y créanme que suele salir mal, no es un accidente. Es un delito doloso o con culpa grave,
porque ustedes sabían que no tenían la competencia legal para hacerlo. La Ley Orgánica de Salud en sus artículos 21 y 22 exige título habilitante. Su título dice tecnólogo, no médico cirujano. Conocer sus límites no es mediocridad, es seguridad jurídica y madurez profesional. No jueguen a ser médicos, sean los mejores tecnólogos posibles dentro de su escopo legal. Hablemos ahora de la seguridad farmacológica y la responsabilidad penal. Mencionamos a la ARCSA y el Cuadro Nacional de Medicamentos, pero vamos a lo práctico, los medicamentos caducados y los estupefacientes. Tener una ampolla de adrenalina caducada en el botiquín no es solo una falta administrativa que le cuesta una multa a la empresa ante la ACES. Si ustedes usan esa ampolla en un paciente y el paciente muere, el fiscal argumentará que ustedes inyectaron una sustancia química inestable o ineficaz, configurando la acción peligrosa e ilegítima. Además, si manejan opioides como morfina o fentanilo, deben llevar la bitácora de estupefacientes al día. Si falta una ampolla y no está justificada en una hoja 002 con nombre y apellido del paciente, ustedes pueden ser procesados por tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización o peculado si es bien público. La gestión de la farmacia de la ambulancia es una responsabilidad legal directa del personal a cargo, no solo del de logística. Revisen sus fechas y sus stocks en cada turno como si su libertad dependiera de ello, porque así es. Otro punto crítico es el manejo de la escena del crimen y la cadena de custodia, regulado por el artículo 458 del COIP. Ustedes llegan a un escenario de sicariato o violencia doméstica antes que la policía. Su prioridad es la vida, por supuesto, pero la ley los obliga a preservar los indicios. He visto paramédicos que, al atender a un herido de bala, cortan la ropa justo atravesando el agujero de entrada del proyectil. Al hacer eso, destruyeron la evidencia de residuos de pólvora, tatuaje, ahumamiento, que sirve para determinar la distancia del disparo. Eso puede arruinar un caso de homicidio. O peor, recogen el arma del suelo para que nadie se lastime y le ponen sus huellas digitales. O barren los vidrios en un accidente de tránsito alterando la posición de los restos. Ustedes deben tener visión forense. Entren por un solo camino. No toquen lo que no sea necesario para la atención. Y si retiran ropa, proyectiles que caen de la herida o pertenencias, deben entregarlos a la policía llenando el formulario de cadena de custodia. Si entregan una bala en la mano al policía sin papel, rompieron la cadena. Si se pierde esa bala, ustedes son sospechosos de fraude procesal. Finalmente, quiero cerrar con un aspecto del formulario 002 que es su salvavidas en el naufragio, la negativa de tratamiento. Ya hablamos de que el paciente puede negarse, pero jurídicamente, para que esa negativa los exima de responsabilidad, debe ser una negativa informada. No basta con que el paciente firme donde dice no quiero ir. En la sección de observaciones, ustedes deben escribir con su puño y letra o digitalmente. Se explica al paciente señor X que presenta signos de infarto agudo de miocardio. Se le informa que la negativa al traslado tiene alto riesgo de muerte o daño cardíaco irreversible. El paciente manifiesta entender los riesgos y persiste en su negativa. Esa frase, se explican riesgos de muerte y paciente entiende, es la que convence al fiscal de que no hubo abandono, sino una asunción del riesgo por parte de la víctima. Sin esa narrativa explícita, la firma puede ser impugnada diciendo que el paramédico no me dijo que era grave. La pluma es tan poderosa como el laringoscopio. En resumen, la jerarquía normativa es el mapa que les dice dónde están las minas. La Constitución les da el mandato de salvar vidas. El COIP les marca las líneas rojas que no deben cruzar. La ley de salud les da la autoridad técnica y sus protocolos son el camino seguro. Si se salen del camino por negligencia, impericia o imprudencia, pisan la mina. Si se mantienen en el camino, protegidos por la documentación veraz y el respeto a los derechos, llegarán al final de su carrera con la frente en alto y la conciencia tranquila. Estudien la ley tanto como estudian la anatomía, porque ambas rigen la vida de sus pacientes. En conclusión, la jerarquía normativa no es para abogados, es para ustedes.
Conocer la Constitución, el COIP, la Ley de Salud y sus protocolos es lo que les permite pararse firmes en una escena, defender los derechos de su paciente frente a un sistema a veces cruel y regresar a casa tranquilos sabiendo que su libertad y su conciencia están intactas. Sean técnicos excelentes, pero sean también juristas de su propia práctica. Muchas gracias y nos vemos en la simulación.